Hola, este será mi primer fanfic, espero que les guste mijo. Después del festival deportivo, Izuku había logrado obtener una pasantía por parte de un conocido de All Might 12. Por su parte, Izuku solo podía estar nervioso, pues la forma en la que All Might escribía a su maestro era de una manera siniestra. Time skip. Nos encontramos en una estación de metro, donde está Aizawa junto a los alumnos del salón 1A. Espero tengan todo y recuerden que no deben usar sus trajes en público, no boten sus trajes por ahí, decía Aizawa mientras veía a sus alumnos 2, Silly. Decía Mina de manera alegre. No respondas así, ha sido, solo di si nada más, decía Aizawa mirando a la rosada. Siri, decía Mina en un tono aburrido. 6, ustedes estarán una semana en pasantías, después regresarán a la UA como siempre a las clases, sean respetuosos con los héroes de sus pasantías, decía Aizawa viendo a los demás. Por un lado, Izuku había visto a Lida, así que iría donde el 1, Lida. Alzaba la voz el pecoso para llamar la atención del mencionado 4, Midoriya, decía el de lentes a su amigo 4, si alguna vez te sientes desesperado, asegúrate de hacérnoslo saber, ¿sí? Somos amigos, ¿verdad? Decía Izuku junto a Uraraka mientras veía a Lida. 1, sí, decía Lida mientras daba una sonrisa. Aquella sonrisa pudo calmar los pensamientos de Uraraka, pero el de Izuku, este no se sentía conforme con la respuesta del peliazul. Por otro lado, Inko estaría en casa mientras ordenaba la sala, en eso, tocarán la puerta para ver quién era. ¿Quién? Preguntaba Inko mientras se acercaba a la puerta. 10. Inko no recibiría respuesta, esta con confusión no le quedaba de otra que abrir la puerta y ver quién era. 2. Al abrirla, Inko se quedaría estática mientras veía a la persona que estaba enfrente de ella. Isashi, decía Inko mientras veía a su esposo. 14, hola Inko, decía Isashi mientras cargaba una gran mochila. Pero creí que estabas en América, decía Inko aún sorprendida. Regrese, quise verlos a ustedes, a ti y a Izuku, decía Isashi mientras seguía parado enfrente. Inko. 5, pasa, debes estar cansado, decía Inko mientras contenía su emoción. Para nada, estuve esperando este momento, decía Isashi mientras entraba al departamento 5. Al entrar, Isashi pudo ver algunas fotos de Inko con Izuku para después ver una foto de su hijo con el uniforme de la UA. Isashi solo podía sentirse mal, este no estuvo presente en casi toda la vida de su hijo. Inko al notar esto, solo pudo abrazar a su esposo. No te preocupes, Izuku entendió el motivo de tu ausencia todos estos años, sé que se sentirá feliz al verte, decía Inko mientras seguía abrazando a su esposo. 20, Inko, yo también vine, para hablar con un amigo. ¿Amigo? Preguntaba Inko confusa. Sí, lo conoces bien, pero iré a hablar con él mañana. Por otro lado, Izuku estaba sufriendo los entrenamientos de Gran Torino. Gran Torino, no creí que fuera tan rápido, decía este mientras estaba tirado en el suelo. 16, las apariencias engañan muchacho, decía Gran Torino mientras estaba parado en la mesa. 1, tiene razón, Izuku se estaba levantando mientras veía a Gran Torino. Después de un rato, Izuku estaba conversando con Gran Torino sobre cómo era la enseñanza de All Might. Él siempre fue un tonto, pero era muy listo en otras cosas, decía Gran Torino mientras se ajustaba sus zapatos. Gran Torino, ¿cómo sabré que estaré mejorando? Preguntaba este mientras veía a su maestro. Lo sabrás muchacho, lo sabrás, por el momento te diré que descanses, ya es de noche, decía Gran Torino mientras se iba a su cuarto. Izuku estaba pensando en cómo mejorar, nada se le venía a la mente, lo único que pudo pensar fue en entrenar. Aprovecharé que no pasa mucha gente por aquí, decía Izuku mientras entraba a un callejón. Ese momento, Isashi se encontraba junto a Inko en un restaurante. ¿Quién vendrá Isashi? Preguntaba Inko algo curiosa. Mi amigo, te dije que iba a ir a verlo pero decidió que nos encontremos en un restaurante, espero y no le debas dinero, decía Inko mientras veía a Isashi con una mirada sombría. 2, no, hablaremos de un acuerdo que hicimos en la adolescencia, oh mira, ahí viene, decía Isashi mientras veía la puerta del restaurante. 3, un hombre de cabellera roja entraría junto a una señora con el mismo color de pelo. Isashi, decía el hombre mientras le extendía la mano al mencionado. 33, Shio, decía Isashi mientras le correspondía el saludo. 1, Inko, ¿cuánto tiempo? Decía Shio mientras veía a la peliverde. Shio, no sabía que tú eras el que iba a venir, ¿cómo está Rebeca? Decía Inko mientras veía al pelirrojo. Aquí estoy Inko, decía una pelirroja que llegaba a la escena. 18, Rebeca, qué bueno verte, decía Inko mientras se levantaba de la silla a saludar a su amiga.
Ya estamos listos para hablar del motivo de nuestra reunión, decía Shio mientras se sentaba. Tienes razón, falta mi firma en ese documento, decía Hisashi mientras llamaba la atención de Inko. ¿Qué documento? No entiendo, decía Inko sin saber de lo que hablaban. ¿No sabes? Tu hijo y mi hija están comprometidos, decía Rebeca mientras veía a Inko. ¿Comprometidos? Decía Inko en shock. Sí, solo falta la firma de Hisashi puesto a que Izuku es menor, decía Shio mientras reía. Pero, su hija no nació más primero que Izuku. Ella debe tener como 20 o 21, decía Inko sorprendida. 20, tiene 20, a fin de año cumple 21, yo firmé primero cuando ella tenía 7 años, pero Hisashi no pudo ya que se fue a América, decía Shio mientras sacaba un documento. Es por eso el motivo de esta reunión. Además, nuestros hijos tienen que conocerse, decía Rebeca mientras veía a Inko. Tienes razón, pero Izuku ahora está en sus pasantías con un héroe, decía Inko llamando la atención de Hisashi. ¿Pasantías? ¿Cuándo vuelve? Preguntaba Hisashi mirando a Inko. Antes de irse me dijo que vendría en una semana, vendrá el domingo ya que el lunes tiene que irse a la UA, decía Inko mientras miraba a su esposo. Entonces el domingo nos encontramos en tu departamento Hisashi, decía Rebeca. Cierto, firma el documento Hisashi para poder pedir algo para comer ya que me muero de hambre, decía Shio mientras le daba un lapicero a Hisashi. 14, sí, tienes razón, decía este mientras firmaba una. La noche pasó mientras que los viejos amigos de secundaria se acordaban de sus anécdotas y pedían algo para comer. 3 después de unos días. Izuku se encontraba con Gran Torino conversando. ¿Estás seguro que tu amigo busca venganza? Preguntaba Gran Torino de forma seria. No lo sé, espero que no, decía Izuku algo indeciso. Si no sabes no digas nada mocoso. Decía Gran Torino mientras le daba un golpe en el hombro a Izuku. Izuku soltó un quejido de dolor mientras veía su celular para después ver la ciudad desde la ventana del tren. Ya estamos llegando Osu, decía Izuku en pensamientos. En eso, la pared del tren sería rota mientras que un héroe entraba por ahí y caía en el piso. En eso, un Nomu entraría mientras pisaba el torso del héroe herido. Nomu. Decía Izuku mientras se paraba de su asiento. Quédate aquí, niño. Decía Gran Torino mientras usaba su Kirk y se abalanzaba contra el Nomu para sacarlo del tren. Gran Torino. Decía el pecoso viendo cómo su maestro se iba a la ciudad con el Nomu. Izuku estaba pensando, este solo pudo pensar en su carrera de héroe para después salir del tren. Este estaría corriendo por las calles en busca de Gran Torino. Mientras tanto, Lida estaba peleando con el asesino de héroes. Este no podía darle un golpe al asesino pues la agilidad de este era superior a la de él. En tus ojos veo que buscas venganza, la venganza no es parte de un héroe, decía el Stein mientras mantenía distancia. Cállate. Yo mismo acabaré contigo. Yo, el héroe Ingenium. Decía Lida mientras veía a Stein. ¿Ingenium? ¿Acaso eres familiar de ese falso héroe? Decía Stein mientras preparaba sus cuchillos. Falso héroe. Él era un gran héroe. Ahora no puede serlo por tu culpa. Por eso yo mismo te mataré. Decía Lida viendo con odio a Stein. ¿Matarme? ¿Y así eres un héroe? Eres falso, es por eso que debo acabar contigo. Stein en un movimiento rápido atacaría a Lida, este solo podía defenderse pero al querer golpearlo, sería paralizado. ¿Qué? No puedo moverme, decía Lida paralizado en el suelo. Si eres un verdadero héroe, sálvalo entonces, decía Stein mientras apuntaba a un héroe inconsciente. Lida no podía moverse, solo podía ver con preocupación al héroe que tenía a su costado. ¿Lo ves? No puedes hacer nada, ahora, déjame matarte, tu vida será un sacrificio para un mundo mejor, decía Stein mientras sacaba su katana del hombro de Lida. Stein estaba apuntando su katana al cuello de Lida, por su parte, Lida solo podía esperar su inevitable muerte. En eso, Stein miraría a otro lado para solo lograr ver unos destellos verdes, al no reaccionar a tiempo sería mandado a volar por un gran golpe por parte de Izuku. Ya estoy aquí Lida, decía Izuku que llegaba a la escena y se ponía enfrente de su amigo paralizado. Mi Midoriya. Decía Lida en el suelo. ¿Otro falso héroe más? No importa, acabaré con quien se interponga en mi camino de purgar este mundo, decía Stein mientras se preparaba para pelear. Izuku miraba al asesino de héroe mientras que con su mano mandaba su ubicación a alguien cercano. Midoriya.
No dejes que te corte, él me cortó y me paralizó, decía Lida mientras veía a su amigo entendido. Izuku empezaría a atacar al asesino de héroe mientras que el mencionado lanzaba cuchillos. Izuku hacía lo posible para no ser cortado, pero Stein era muy ágil, en un descuido de Izuku, este sería cortado. Stein no desaprovechó a la oportunidad y empezó a lamer la sangre de Yuzuku que estaba en la hoja de su katana. Izuku quedaría paralizado mientras veía a Stein, en eso, él pudo darse cuenta de la habilidad del asesino por medio de ver su sangre en la katana. ¿Te paraliza solo con beber tu sangre? Ya entiendo, decía este en pensamientos mientras veía a Stein. Ahora, terminaré lo que iba a hacer, decía Stein mientras se acercaba a Lida con intención de matarlo. Alto, detente, decía Izuku tratando de llamar la atención de Stein. Adiós, falso héroe. Stein iba a matar a Lida pero daría un salto hacia atrás para esquivar el fuego proveniente de Todoroki. Todoroki, decía Izuku alegre de ver al bicolor. Midoriya, para la próxima da mejores detalles, decía Todoroki mientras mostraba el pedido de apoyo de Izuku 3, uno tras otro, no importa, igual los acabaré, decía Stein mientras iba tras el bicolor. Todoroki empezaría a pelear contra Stein, al rato, Izuku ya podría moverse para después él también entrar en la pelea. Al percatarse de eso, Stein ya sabía que no le quedaba mucho tiempo a los otros, así que decidiría terminar rápido. Izuku iría adelante mientras que Todoroki lo cubría. Lida, solo podía sentirse inútil, ver cómo sus amigos peleaban por él, cómo ellos sangraban por él. Este se levantaría del suelo para usar su Kyuk. Recipro. Burst. Lida rompería la katana de Stein para después darle una patada al mencionado. Todoroki ya podía pelear con alguien más, por su parte, Izuku estaba feliz por ver cómo Lida ya podía pelear. Después de una gran pelea contra Stein, Izuku y Todoroki atarían al asesino mientras que Lida lloraba. Al rato, llegarían los héroes profesionales donde ayudaban a llevar a Stein a una jefatura de policía 2. Lida y los demás estarían en el hospital mientras eran engañados por sus respectivos mentores 3 por otro lado. En la jefatura de policía, unos policías estarían hablando sobre el asesino de héroes. El detective Tsukauchi estaría viendo algunos reportes para después ver el del asesino de héroes. Sin saber algo, solo recibiría una llamada. ¿Aló? ¿Quién habla? Si es alguien molestando no estoy de humor, decía Tsukauchi mientras contestaba la llamada. ¿Así saludas a tu superior Tsukauchi? Decía una voz femenina a través de la llamada. Comandante Nobunaga. Pensé que era la llamada de una central telefónica, decía este sorprendido. No importa, supongo que ya sabes sobre el arresto del asesino de héroes, decía Nobunaga al otro lado de la línea. Sí, estoy enterado, el héroe en Endeavor es genial, decía Tsukauchi todo feliz. Sí, pero creo que él no fue, ¿eh? ¿Por qué dice eso? ¿Acaso sospecha de alguien? Preguntaba Tsukauchi. Según mis contactos, Endeavor estuvo ayudando en el centro de Osu, mientras que el asesino de héroes apareció y fue atrapado en un lugar más alejado del centro, al menos que Endeavor tenga otro Kirk ya sea de multiplicarse o teletransportarse y haya aparecido ahí pues no le veo otra explicación, decía Nobunaga 2, no tiene otro Kirk, entonces no fue él, quiero que me des datos sobre quienes estuvieron involucrados en ese lugar, según tengo entendido, hubieron estudiantes de la UAI y si un estudiante acabó con el asesino, pues tendría que saberlo, decía Nobunaga, pero ¿qué hará cuando les dé los nombres de los estudiantes? Preguntaba Tsukauchi algo curioso. Simple, les daré un castigo por violar la ley y usar su Kirk sin supervisión de su héroe de pasantías -12, está bien, en una hora le daré la información por correo, hasta entonces me despido, decía Tsukuchi mientras se despedía. En un lugar oscuro. Faltan unos pocos días para saber quién es mi prometido, espero no sea un imbécil como los demás, si no sería la burla de mis compañeros de trabajo, decía Nobunaga mientras estaba sentada en una silla.